Bueno, hoy nos vamos a sumergir en una fábula, una de esas que te cambian la perspectiva. Es la historia de una vida que, viéndola desde afuera, parecía absolutamente perfecta, pero que por dentro, bueno, por dentro estaba completamente hueca. Vamos a meternos en la vida de un hombre que tuvo que perderlo todo, de verdad todo, para finalmente encontrarse a sí mismo. Es una pregunta fuerte, ¿no? Casi incómoda. Pero es justo esa decisión, así de radical, la que le da motor a toda esta historia. Y de alguna manera nos obliga a pensar qué valoramos más, la seguridad de lo que tenemos o la plenitud de lo que podríamos ser. A ver, empecemos por el principio. Nuestra historia arranca con un personaje que era para todo el mundo la definición misma de éxito. Su nombre, Julian Mantle. Y miren, esta frase, que tenía enmarcada en su enorme escritorio de roble, lo decía todo. Capturaba a la perfección la mentalidad de Julian Mantle, que era un abogado litigante legendario. Un tipo para el que ganar no lo era todo, era lo único que existía. Tratemos de imaginar la escena, un abogado brillante, temido en los tribunales, con una presencia que simplemente gritaba poder, y ese Ferrari rojo, no era solo un coche, era el símbolo, el trofeo andante de su dominio sobre el mundo material. Y la lista sigue, ¿eh? Esto no era un éxito normalito, era una opulencia que se desbordaba por todos lados. Tenía absolutamente todo lo que la mayoría de la gente sueña: dinero a montones, propiedades de lujo y la libertad de irse a donde quisiera, cuando quisiera. Ahora, aquí es donde la historia pega un giro tremendo. Porque detrás de toda esa fachada de éxito, la realidad era, pues, desoladora. Todo ese triunfo profesional le estaba costando carísimo en lo personal. Por dentro Julian se estaba desmoronando, carcomido por un vacío inmenso. Y entonces, su propio cuerpo le mandó la señal más dramática que podía existir. Le dijo, hasta aquí. Justo ahí, en el escenario de sus más grandes victorias, delante de todo el mundo, su vida se frenó en seco, de una forma brutal y pública. Pero ese colapso no fue el final. Para nada, fue el verdadero punto de partida. Después de esa experiencia al borde de la muerte, Julian tomó una decisión que nadie, pero absolutamente nadie, se pudo haber imaginado. Ojo, que esto no fue un arrebato. Fue un desmantelamiento total, metódico y deliberado de su vida anterior, pieza por pieza, hasta llegar al símbolo máximo de su identidad, el Ferrari. Estaba borrando por completo quién era para poder descubrir quién podía llegar a ser. Y ahí se metió de lleno en un mundo que era todo lo contrario al suyo. Dejó atrás el lujo y se fue de aldea en aldea reconectando con la simpleza de la vida, y poco a poco redescubriendo una alegría que él ya creía perdida para siempre. Pasaron 3 años. 3 años de silencio absoluto. Nadie supo nada de Julian, y justo cuando su recuerdo ya empezaba a borrarse entre sus viejos colegas, pasó algo extraordinario. Imaginen la escena. Un hombre entra a la que fue su oficina, con una calma, una vitalidad que se contagiaba, y dice que es aquel abogado viejo y agotado que todos recordaban. La gente en la sala no lo podía creer. Esta comparación lo dice todo, ¿no? El contraste era de no creerse. El hombre que se fue era una sombra de sí mismo, envejecido por el estrés. El que regresó parecía que había viajado atrás en el tiempo. Y no era solo un cambio físico, era una transformación completa de su ser. Y claro, la pregunta del millón es: ¿cómo pasó algo tan radical? Bueno, la respuesta, según el propio Julian, estaba escondida en las montañas más altas del planeta. Él había escuchado rumores, como leyendas, sobre una comunidad mítica de monjes que conocían los secretos para una vida larga, plena, llena de propósito. Y encontrar a estos sabios se convirtió en su única obsesión. Esto es importante, porque no se trataba de un simple retiro espiritual. Era una expedición peligrosa. Un yogui local le advirtió de los riesgos, de cómo los Himalayas se habían tragado aventureros mucho más preparados, pero la determinación de Julian era total. Y contra todo pronóstico lo logró. Encontró el monasterio perdido. Pero la sabiduría que tanto buscaba no se la iban a dar así nomás. Los sabios le propusieron un pacto, una condición que iba a cambiar el resto de su vida. Y aquí está la clave de todo. Su transformación no era solo para él. Tenía que convertirse en un mensajero. Su misión era llevar esta sabiduría ancestral a un mundo que, como él antes, estaba desesperado por encontrarle un sentido a las cosas. Ahora, la forma en que los sabios le pasaron todo su conocimiento es quizás la parte más fascinante. No le dieron pergaminos ni les soltaron sermones. Su método era mucho más peculiar.
Así como lo oyen, 7 virtudes para una vida iluminada, toda su filosofía de siglos de antigüedad condensada en una sola historia. Un cuento extraño, y en apariencia, bastante simple. Exacto, esa es la pregunta correcta. ¿Qué clase de cuento puede tener las claves de la disciplina, del propósito y de la felicidad duradera? Vean estos elementos. Suenan rarísimos, ¿verdad? Pero están diseñados para que no se te olviden nunca. Un jardín, un faro, un luchador de sumo. No son imágenes al azar, son las piezas de un mapa mental, y cada una está ligada a una lección fundamental. Y aquí está la genialidad de este método. Esta fábula es en realidad un sistema de vida. Cada símbolo activa un principio. Por ejemplo, el jardín representa la mente. Si la cultivas con buenos pensamientos, florece. Si la descuidas, la maleza del miedo y la negatividad se adueñan de todo. Es un recordatorio de que somos los jardineros de nuestra propia mente. Y todo termina con esta idea tan profunda del sabio principal. La sabiduría más transformadora, como la de cuidar un jardín, muchas veces está en las cosas más simples. La fábula es un recordatorio de que las respuestas que buscamos no tienen por qué ser complicadas. A veces, solo necesitamos la historia correcta para que nos ilumine el camino.